Imagina esto. Alguien que solía ser frío, distante, o que simplemente parecía haber cerrado el capítulo contigo. De repente comienza a pensarte sin razón aparente. Se despierta por la mañana, toma el primer sorbo de café y por alguna razón, una razón que no logra comprender, tú apareces en su mente. Tu voz, tu energía, tu risa. No es que esté recordando algo específico, es que te siente. Como si algo invisible, algo interno, lo empujara a volver a ti. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ahora? ¿Y por qué tú? Lo que ocurrió no fue casualidad. Fue resultado de un cambio energético real, de una frecuencia emocional precisa que se emitió en el momento justo y con la palabra exacta. Una palabra que no fue escogida al azar, sino anclada a una emoción elevada y transmitida con intención pura. Porque si algo nos ha enseñado el doctor Joe Dispenza, es que no atraes lo que quieres. Atraes lo que eres, lo que vibras, lo que sostienes energéticamente. Y si esa palabra, dicha desde la coherencia emocional, lleva consigo una carga vibracional elevada, se convierte en una especie de detonador subconsciente para la otra persona. Ahora déjame contarte el caso de Clara, una mujer que, como tú, no quería usar estrategias vacías, ni perseguir a nadie. Ella solo quería reconectar con una energía que sentía aún viva, pero estancada. Había estado saliendo con alguien durante meses, y de un momento a otro, él se desconectó. Ya no buscaba, ya no escribía, ya no estaba. Clara cayó en la trampa de esperar señales externas hasta que decidió probar algo diferente. Interiorizó los principios de Joe Dispenza y comenzó a trabajar en su campo energético. Aprendió a regular sus pensamientos, a usar su respiración como herramienta de enfoque y, sobre todo, a conectar una sola palabra con una emoción poderosa: hogar. No se la dijo a él, no la publicó en redes, se la decía a sí misma. Cada vez que pensaba en él, decía en su mente esa palabra, pero no con desesperación, sino con una vibración plena de gratitud, certeza y amor. ¿Qué ocurrió? En menos de 3 semanas, él escribió un mensaje inesperado. No sé qué me pasa, pero estos días, cuando me levanto y me tomo mi café, siento como si algo me faltara, como si me faltaras tú. ¿Coincidencia? Number Clara no estaba proyectando desde la necesidad. Estaba activando el campo con una palabra cargada de presencia emocional. Estaba vibrando desde el recuerdo sensorial, desde el vínculo subconsciente, desde una frecuencia que no se puede ignorar. Y esto no tiene nada que ver con magia o manipulación. Tiene que ver con neuroquímica, con cómo tu cuerpo emite señales a través de emociones sostenidas. El corazón tiene un campo electromagnético que es hasta 5000 veces más potente que el del cerebro. Cuando sientes algo desde el corazón, no solo lo piensas, lo proyectas. Y si lo sostienes lo suficiente, creas una especie de eco vibracional que viaja a través del campo cuántico. La otra persona no tiene cómo saberlo de forma lógica, pero lo siente, lo percibe, lo experimenta como una sensación interna que no logra explicar. Por eso, lo que vamos a hacer a partir de ahora es enseñarte cómo crear tu propia palabra ancla. No una palabra cualquiera, sino aquella que sintetice lo que quieres representar en su memoria emocional. ¿Quieres que piense en ti como refugio, como deseo, como inspiración? Cada emoción tiene una frecuencia distinta, y cada palabra que elijas debe estar impregnada de esa frecuencia. Pero no se trata solo de repetirla. El trabajo profundo está en lo que viene después. Cómo integrar esa palabra en tu cuerpo, cómo respirarla, cómo meditarla, cómo visualizarla hasta que deje de ser un término y se convierta en una extensión de tu campo. Porque solo cuando tu cuerpo cree que eso ya está ocurriendo, el campo empieza a moverse a tu favor. En la próxima parte de este video, te voy a guiar paso a paso para que crees tu palabra vibracional, la conectes con una memoria emocional real y empieces a usarla de forma estratégica durante los 3 momentos clave del día en los que el subconsciente está más receptivo: justo al despertar,
en el momento de mayor calma del día y antes de dormir. Pero atención, porque hay un error que muchas personas cometen y que neutraliza todo el efecto. Usar la palabra desde la urgencia, desde el ojalá me piense, en lugar del yo ya soy esa presencia en su mente. Y si no corriges esto, puedes pasar semanas vibrando, pero sin resultados tangibles. Así que quédate, porque en los próximos minutos no solo vamos a revelar las palabras que más efecto han tenido en cientos de personas que han probado esta técnica, sino que también vamos a practicar en vivo cómo activar tu campo emocional con esa palabra sin necesidad de contacto. Y te aseguro algo, si haces este proceso completo, si sigues cada paso con intención clara y sin ansiedad, no solo pensará en ti, sentirá que necesita verte, hablarte, tocarte, sin saber exactamente por qué. Y lo más importante, no será porque tú lo buscaste, será porque tu energía hizo todo el trabajo. No te vayas, aún falta la clave más poderosa de todas. ¿Cómo programar tu sistema nervioso para que esa palabra vibre incluso mientras duermes? Porque cuando logres eso, lo extrañarás tú menos, y él, inevitablemente, te extrañará más. Quédate hasta el final, porque si te vas ahora, justo cuando el campo está comenzando a responder, perderás la parte que lo convierte todo en resultado. Y si comprendes lo que está ocurriendo en este momento, te darás cuenta de que ya no se trata solamente de una palabra. Se trata de cómo esa palabra, sostenida en un estado emocional elevado, comienza a tallarse en el subconsciente del otro como una huella energética. Pero aquí viene algo todavía más poderoso: el principio de asociación multisensorial. Esta técnica, basada en estudios de neuroplasticidad y regulación del sistema límbico, consiste en vincular tu palabra vibracional con un estímulo sensorial específico que puedas activar cada vez que quieras enviar esa señal al campo. Por ejemplo, un aroma que represente esa sensación, una textura que evoque ternura, o incluso una postura corporal que ancle en tu cuerpo la certeza de que ya estás siendo recordada. Lo interesante es que, cuando repites la palabra mientras respiras un aroma o escuchas una melodía con la que ambos tienen vínculo emocional, tu cerebro comienza a codificar ese conjunto de estímulos como una experiencia emocional total. Y si repites esto cada día durante al menos 7 a 10 días, el sistema nervioso entra en un estado que el doctor Joe Dispenza denomina fusión mente-corazón-cuerpo. Es decir, ya no estás solo deseando algo desde la mente, estás vibrándolo desde todas tus dimensiones. Y eso no solo aumenta la potencia de la señal que emites, hace que sea más estable, más coherente, más irresistible. Este fue exactamente el giro que permitió a Clara, cuya historia comenzamos a contar antes, pasar de ser un recuerdo apagado a convertirse en una necesidad emocional para él. Ella no solo decía la palabra hogar con intención. Comenzó a decirla en momentos clave, mientras encendía la misma vela cada noche, mientras visualizaba no el deseo de estar con él, sino el sentimiento pleno de que él ya la recordaba con cariño, con ganas, con curiosidad. Y con cada repetición, su cuerpo reforzaba ese estado de completud. No desde la carencia, sino desde la energía de ya está hecho. Y ahí fue cuando todo cambió. A las 2 semanas exactas, él apareció con un mensaje simple, casi trivial. ¿Te acuerdas del lugar del café? Pero lo que Clara sintió no fue sorpresa, fue validación. Porque había sostenido esa energía el tiempo suficiente como para que el campo colapsara la posibilidad en realidad. Y tú puedes hacer exactamente lo mismo. Pero hay algo más, algo que pocas personas aplican porque no conocen su existencia: el disparador vibracional inverso. Esta técnica se basa en dejar pequeñas señales energéticas en lugares que sabes que esa persona frecuenta. No se trata de buscarlo físicamente. Se trata de proyectar tu palabra, de manera simbólica o sensorial, en objetos o espacios que lo rodean.
Puede ser tan simple como escribir tu palabra en un papel que llevas contigo cuando sabes que van a estar cerca. O mentalizarla antes de que se conecte a una red social. No necesita saberlo. No necesita verlo. Pero su energía lo captará. Porque todo campo cuántico responde a la intención sostenida. Y aquí es donde todo empieza a acelerarse. Porque en cuanto la otra persona recibe, aunque sea de forma sutil, la vibración que has estado emitiendo, se activa en su sistema una búsqueda, no una búsqueda racional, sino una inquietud emocional que se manifiesta como necesito verla, no puedo quitarla de mi cabeza, hay algo que me está faltando. Y si tú, en ese momento, mantienes la calma y sigues emitiendo desde tu centro, entonces lo inevitable sucede. Él se acerca, no porque tú lo llamaste, sino porque ya no puede ignorarte. Ahora bien, el error más común que debes evitar en esta etapa es el siguiente: confundir la señal con el resultado final. Es decir, cuando esa persona da la primera muestra de acercamiento, ya sea un mensaje, una reacción, una mención, muchas personas rompen su campo vibracional al reaccionar con ansiedad. Comienzan a dudar, a querer forzar el ritmo, a buscar controlar el proceso. Y cuando haces eso, envías una nueva señal al campo, que no confías, que aún necesitas validar tu energía externamente, y eso desorganiza todo lo que ya habías alineado. Por eso, en la siguiente parte del video, vamos a trabajar juntos en una herramienta clave: el ritual de mantenimiento vibracional. Este ritual te va a permitir conservar tu frecuencia alta, enfocada, sólida, incluso cuando la otra persona ya esté empezando a moverse en tu dirección. Porque recuerda, lo más importante no es atraerlo por un momento, es convertirte en la vibración dominante del vínculo. Y eso solo ocurre cuando tú sabes quién eres, lo que mereces, y sostienes esa energía sin interrupciones, sin importar lo que el otro haga o no haga en ese instante. Y todavía falta una pieza más. Una herramienta que puede convertir tu palabra vibracional en una especie de mantra magnético que se active incluso mientras duermes. Una técnica que miles de personas están usando para enviar su energía durante el sueño profundo, cuando el subconsciente está más abierto y receptivo. Pero eso lo veremos al final del video. Porque si no lo aprendes bien, si no lo aplicas con precisión, podrías enviar señales contradictorias que neutralicen todo el proceso. Así que quédate, porque lo que viene a continuación no solo consolida tu vibración, sino que te entrena para que jamás vuelvas a sentirte invisible, olvidada o ignorada. Estás a punto de descubrir cómo convertirte en una presencia emocional permanente. No desde la manipulación, sino desde el magnetismo más auténtico. Pero si no ves la siguiente parte, si te desconectas justo ahora, todo este conocimiento podría quedarse en teoría. Y tú no has llegado hasta aquí solo para entenderlo. Has llegado para manifestarlo. Y ahora que ya has entendido cómo una simple palabra, cargada de intención y emoción elevada, puede convertirse en una chispa que enciende memorias dormidas en la mente del otro, vamos a ir todavía más profundo. Porque lo que estamos haciendo aquí no es un simple ejercicio de visualización, ni una repetición de frases sin conciencia. Estamos activando algo que Joe Dispenza llama entrelazamiento emocional cuántico. Una conexión energética que permanece latente entre dos personas que han compartido momentos de intensidad afectiva. Y lo más fascinante de este fenómeno es que no depende del tiempo, ni del contacto, ni de la lógica. Depende solamente del estado vibracional que tú seas capaz de sostener de forma continua, incluso cuando no veas resultados inmediatos. Aquí es donde entra en juego lo que muchos no conocen: la práctica de la ancla vibracional anticipada. Esta técnica consiste en elegir un gesto físico específico. Puede ser tocarte el corazón, cerrar los ojos por 3 segundos o apretar suavemente un objeto que lleves contigo, que actives cada vez que pronuncias tu palabra clave. Pero no lo haces de manera automática, sino mientras recreas dentro de ti una escena emocional donde ya estás siendo deseada, buscada, mencionada.
Lo repites una y otra vez hasta que tu cuerpo empieza a asociar ese gesto con un estado emocional concreto. ¿Y por qué esto es tan poderoso? Porque cuando logras que tu cuerpo, tu mente y tu energía se alineen en una misma señal, esa vibración comienza a formar parte de tu identidad energética. Ya no necesitas pensar en atraer, simplemente emites. Y cuando tú emites desde la coherencia, todo a tu alrededor comienza a ordenarse a favor de esa vibración. Pero aquí hay algo que debes saber. Si haces todo esto desde la expectativa, si cada vez que repites tu palabra miras el teléfono para ver si ya escribió, si mides tu avance por las reacciones del otro, estás saboteando el campo. Porque la expectativa genera una señal de carencia, y el campo cuántico no responde a lo que quieres, responde a lo que eres. Por eso, la clave está en disfrutar el proceso, en convertirlo en tu práctica personal de poder, no en una estrategia de control externo. Y aún falta una dimensión más profunda, el trabajo subconsciente nocturno. Estudios recientes en neuroplasticidad han demostrado que las afirmaciones emocionales realizadas justo antes de dormir se imprimen con mayor fuerza en el sistema nervioso. Esto se debe a que, durante esa etapa de transición al sueño, la actividad del cerebro baja de frecuencia, entrando en ondas teta, lo que permite acceder al subconsciente sin resistencia. Lo que te propongo ahora es que lleves tu palabra clave a ese espacio sagrado. No solo la digas, sino que la visualices escrita en una pantalla mental, acompañada de una emoción de certeza absoluta. Puedes imaginar a esa persona sintiéndote, buscándote, pensándote, no como deseo, sino como realidad presente. Repite tu gesto ancla. Respira profundo. Siente que ya estás vibrando ahí. Haz esto durante 21 noches seguidas y comenzarás a notar pequeños cambios. Tal vez sueños en los que aparece, tal vez intuiciones muy claras al despertar, tal vez señales externas, canciones, nombres, lugares. Todo eso son respuestas del campo. Pero lo más importante es que tú seguirás vibrando alto, sin depender de esas señales, porque habrás comprendido que el verdadero poder no está en lo que ocurre afuera, sino en lo que logras sostener dentro, día tras día. Y justo ahora es cuando muchas personas, después de haber hecho todo este proceso, sienten una fuerte necesidad de saber qué viene después. ¿Qué hago si me escribe? ¿Cómo respondo? ¿Qué digo para no romper el magnetismo? Y esa es precisamente la parte que vamos a abordar en la siguiente sección del video. Vamos a hablar del comportamiento vibracional consciente, la forma en la que debes actuar, hablar y sentirte cuando el otro comience a acercarse. Porque si no sabes manejar esa energía, puedes apagar el fuego que tanto te costó encender. Así que quédate. Lo que viene ahora no solo te dará claridad sobre cómo sostener la atracción cuando se active, sino que te enseñará cómo convertir esa atracción en una conexión estable, duradera y profunda. Pero si te vas antes de tiempo, si te pierdes la estructura emocional que sostiene el resultado, todo esto podría disiparse. Estás a un paso de transformar por completo tu realidad afectiva. No te desconectes. El momento más importante aún está por llegar. Y ahora que ya estás comprendiendo cómo opera el campo cuántico cuando tu energía está enfocada, sostenida y emocionalmente coherente, es el momento de que vayamos más allá. Porque si bien una palabra puede ser el disparador de una reacción emocional en el otro, lo que en verdad mantiene viva y creciente esa conexión energética es tu capacidad de alimentar ese campo cada día con intención dirigida y vibración elevada. Aquí es donde entra en juego el principio que Joe Dispenza llama repetición emocional sostenida. No basta con sentirlo una vez, ni con hacerlo cuando te acuerdes. El subconsciente, tanto el tuyo como el del otro, responde a patrones repetidos con suficiente fuerza como para crear una nueva red neuronal. Y lo más impactante es que cuando esa red se activa una y otra vez, el otro comienza a pensar en ti no porque le lleguen ideas lógicas, sino porque su sistema empieza a recordarte como un estado emocional que necesita recuperar. Pero eso requiere compromiso,
no con el resultado externo, sino con tu vibración interna. Aquí es donde muchas personas fallan. Hacen el trabajo 1 o 2 días, sienten una señal, se emocionan, y luego, cuando no ocurre algo inmediato, abandonan. Lo que no saben es que justo en ese momento, el campo ya estaba respondiendo. Pero al detenerse, al cambiar su frecuencia por la duda o la frustración, interrumpen el flujo. Por eso, en esta etapa del proceso es vital que crees una rutina energética sólida. No tiene que ser larga ni complicada. Puede durar solo 10 minutos al despertar y 10 minutos antes de dormir. Pero durante ese tiempo, debes entrar en un estado de coherencia total. Respiración rítmica, palabra clave repetida con convicción, visualización sentida y sobre todo, emoción sostenida como si ya fuera real. Ahora bien, déjame compartirte un detalle que puede marcar la diferencia. El entorno físico en el que haces este trabajo importa. Si todos los días meditas desde el mismo lugar, con la misma luz tenue, con el mismo aroma o música suave, tu cuerpo empieza a asociar ese espacio con el estado vibracional que deseas activar. Es lo que se conoce como anclaje contextual. Y cuanto más fuerte sea ese anclaje, más rápido tu sistema nervioso entra en coherencia. Y cuanto más rápido lo hace, más fuerte es la señal que emites al campo cuántico. Por eso te recomiendo que diseñes un pequeño altar energético. No necesitas elementos místicos, solo objetos que para ti representen amor, presencia, conexión. Y que cada vez que te sientes a practicar, estés ahí, en ese lugar donde tu energía ya sabe qué hacer. Además, vamos a introducir una técnica que combina lenguaje con respiración, la frase rítmica somática. Esta técnica consiste en sincronizar tu palabra clave con un ritmo de respiración consciente. Inhala durante 4 tiempos mientras piensas, soy su presencia. Exhala durante 4 mientras dices internamente, soy su recuerdo. Esto no solo regula tu sistema parasimpático, reduciendo la ansiedad, sino que empieza a entrenar tu cuerpo para emitir una frecuencia específica cada vez que usas esa palabra. ¿Y qué ocurre cuando repites esto día tras día? Que esa frecuencia se convierte en una especie de firma energética. Y el otro, sin saber cómo ni por qué, comienza a resonar con esa firma. Te piensa sin querer, sueña contigo sin lógica, te asocia a emociones que le generan bienestar y necesita volver a eso. Y aún hay más, porque cuando el otro empiece a sentir ese magnetismo interno, cuando sus pensamientos comiencen a girar alrededor de ti de forma involuntaria, va a buscar validarlo externamente. ¿Y cómo lo hará? A través de pequeños intentos de contacto, un mensaje ambiguo, una reacción en redes, una pregunta trivial. Y aquí es donde necesitas más preparación que nunca. Porque si en ese momento reaccionas desde la ansiedad, si respondes desde la expectativa, puedes volver a empujar esa energía hacia atrás. Pero si respondes desde tu nuevo estado vibracional, desde la seguridad, desde la calma, entonces refuerzas ese lazo cuántico y lo conviertes en algo más fuerte, más estable, más inevitable. Por eso, en la siguiente parte del video, te voy a enseñar cómo actuar energéticamente durante las interacciones con esa persona. No lo que debes decir exactamente, sino desde qué estado debes hablar, mirar, escribir. Porque tu vibración, incluso en lo sutil, es lo que realmente está comunicando. Y si no entiendes esto, si no lo aplicas bien, todo lo que lograste hasta aquí puede desvanecerse. Pero si lo dominas, entonces tu energía se vuelve inolvidable. Literalmente. Así que quédate, no te vayas ahora. Lo más poderoso está por revelarse. Te falta aprender cómo integrar esta palabra clave con una emoción específica que vive dentro del subconsciente del otro. Una emoción que, si logras despertar, hará que piense en ti cada mañana sin saber por qué. Y si no ves esa parte, si no completas el ciclo emocional del campo, no lo vas a lograr. Quédate, porque estás a un solo paso de convertirte en esa presencia que no se olvida.
Y a esta altura, ya puedes empezar a notar que todo este proceso no va simplemente de repetir una palabra al azar esperando un milagro. Va de crear, sostener y emitir una identidad energética nueva. Porque cuando tú te transformas en alguien que no espera ser recordado, sino que ya vibra como una presencia inolvidable, el campo no tiene otra opción que reflejarte. Y ese reflejo, cuando se mantiene el tiempo suficiente, empieza a derribar resistencias en el otro, incluso aquellas que ni siquiera son conscientes. Es ahí donde se activa uno de los principios más profundos del trabajo de Joe Dispenza: el colapso del potencial cuántico. Esa persona que parecía distante, indiferente o incluso fría, comienza a experimentar un conflicto interno que no puede explicar con lógica, porque su mente racional intenta mantener distancia, pero su campo energético ya está siendo afectado por tu vibración. Lo verdaderamente importante es que entiendas que esta transformación no es un evento único, es una reprogramación. Y como cualquier reprogramación, necesita repetición, emoción y dirección. No es lo mismo decir una palabra cargada de inseguridad que sostenerla desde un estado de plenitud. Por eso, si vas a usar esta técnica, tienes que comprometerte con tu frecuencia. Tienes que volver a ella cada mañana, antes de que tu mente racional te convenza de que no está funcionando. Y tienes que volver a ella cada noche, justo antes de dormir, cuando el portal subconsciente se abre y tus palabras tienen más poder del que jamás imaginarías. Aquí es donde entra un detalle técnico pero esencial. Tu sistema reticular activador, una red neuronal en tu cerebro que filtra la información que percibes, empieza a mostrarte señales alineadas con lo que sostienes energéticamente. Si tú repites tu palabra con una emoción coherente, este sistema comienza a prestarle atención a todo lo que tenga que ver con esa persona. No como obsesión, sino como respuesta vibracional. Empiezas a ver su nombre en lugares aleatorios, a cruzarte con personas que se parecen, a escuchar canciones que te conectan con él o ella. Nada de eso es casualidad. Es evidencia de que tu campo está funcionando. Pero cuidado. Si usas esas señales para caer en la ansiedad o la duda, interrumpes el flujo. Tu única tarea es sostener la vibración, pase lo que pase. Y por eso, ahora vamos a introducir la técnica de codificación emocional dirigida. Esta técnica combina tu palabra clave con una emoción específica que deseas que el otro sienta: ternura, deseo, nostalgia, admiración. Pero no basta con imaginarla. Tienes que revivir en tu cuerpo el momento exacto en el que tú sentiste esa emoción con él o ella. Aunque haya sido breve, aunque haya sido hace años. Al volver a ese recuerdo y amplificarlo, puedes usar tu palabra ancla como catalizador para enviar esa emoción a través del campo. Es como enviar una carta emocional invisible que viaja directo al subconsciente del otro y que, si se repite el tiempo suficiente, se convierte en una necesidad emocional. Y ahora quiero que te prepares porque en la siguiente parte vamos a revelar las 5 palabras ancla más efectivas que cientos de personas han usado con éxito. Palabras que no solo despiertan curiosidad, sino que generan conexión emocional profunda. Pero además de eso, te voy a guiar paso a paso para que elijas la tuya con precisión, según el tipo de vínculo que tienes con esa persona y según el tipo de conexión que deseas construir o reconstruir. Porque si usas una palabra que no resuena con tu intención, el campo no la puede traducir bien. Y si no hay traducción energética coherente, no hay resultado. Así que quédate. No cierres este video todavía, porque lo que viene ahora es la parte práctica, la estructura emocional y vibracional que va a permitir que esa palabra deje de ser solo sonido y se convierta en una experiencia sensorial dentro del otro. Y si te vas antes, si no integras esta parte final, el efecto será débil. Y tú no estás aquí para lograr algo a medias. Estás aquí para convertirte en esa frecuencia que no se puede ignorar, en ese pensamiento que no se puede apagar. Quédate,
porque estás a punto de descubrir la fórmula exacta que hace que todo esto funcione. Y si te lo pierdes, simplemente no lo vas a lograr. Y si realmente estás comprometido con manifestar esa conexión desde el plano cuántico, tienes que entender que el punto no es hacer algo para que te piense, sino convertirte en alguien que es imposible de no pensar. Esa diferencia, aunque sutil, lo cambia absolutamente todo. Porque cuando tú actúas desde el vacío, desde el deseo de provocar una reacción, el campo lo percibe como escasez. Pero cuando tú emites desde una identidad energética sólida, desde la certeza de que tu presencia es un ancla emocional en su inconsciente, entonces lo que antes era lejanía empieza a reorganizarse como atracción involuntaria. Y aquí es donde el trabajo energético empieza a fundirse con la neurobiología. Los estudios más recientes sobre memoria afectiva han demostrado que las personas no recuerdan tanto lo que dijiste o hiciste, sino cómo las hiciste sentir en momentos de vulnerabilidad o presencia emocional plena. Es decir, si tú puedes volver a vibrar desde esa emoción que una vez lo tocó profundamente, ya sea calma, ternura, alegría, complicidad, y repetirla en tu cuerpo junto a tu palabra clave, estás literalmente reactivando una conexión neuronal y afectiva dentro de él. No desde lo racional, sino desde lo emocional, desde lo somático. Y cuando esa memoria emocional se activa en su sistema, empieza a buscar su punto de origen. Y ese punto de origen eres tú. Pero esto no lo logras desde la prisa, desde el control o desde el miedo. Se logra desde la repetición vibracional diaria. Se logra construyendo una identidad energética tan clara, tan coherente, que no necesita afirmaciones vacías ni estrategias superficiales. Solo necesita constancia. Solo necesita que tú no abandones tu frecuencia a mitad de camino. Ahora, quiero llevarte un paso más allá. Imagina que cada vez que pronuncias esa palabra clave que elegiste, ya sea en voz baja o solo en tu mente, lo haces mientras imaginas su respiración. No solo su rostro, no solo un recuerdo, sino el ritmo de su cuerpo, de su aliento. Esto, que parece un detalle menor, tiene un impacto poderoso en el campo cuántico, porque estás sincronizando tu señal con su biología energética. Y esa sincronización, si la sostienes lo suficiente, empieza a crear resonancia. Su cuerpo comienza a sentirse inquieto. Su sueño se vuelve más liviano. Su concentración se dispersa. Y la raíz de todo eso es tu presencia energética. No una presencia física, sino una frecuencia emocional. Y aquí es donde entra lo que pocos saben aplicar: el despliegue vibracional progresivo. Esta técnica consiste en aumentar gradualmente la intensidad de la emoción que emites con cada sesión. Es decir, no repites tu palabra con la misma energía cada día. Vas aumentando la fuerza emocional como si estuvieras subiendo el volumen. Un día lo haces desde la ternura, otro desde el deseo, otro desde la nostalgia. Y en cada uno de esos niveles, tu energía deja una huella distinta en su inconsciente. Lo va acercando emocionalmente, sin invadir, sin forzar. Simplemente apareciendo en su campo en múltiples formas, hasta que su sistema no pueda más que reconocer esa energía y buscarte. Pero hay algo más. Algo que todavía no hemos explorado y que es clave si quieres convertir esa activación en una transformación estable. Y es el momento en que la otra persona comienza a responder. Porque muchos logran atraer ese primer mensaje, esa primera llamada, ese primer sueño raro, pero no saben qué hacer después. Se confunden, se emocionan, pierden el control de su vibración y todo se cae. Por eso, en la siguiente parte del video, vamos a trabajar una secuencia energética de respuesta, una forma de actuar, hablar y pensar cuando él o ella vuelve, que no solo mantenga tu frecuencia, sino que la refuerce. Porque recuerda, lo que atraes, lo puedes perder si no sabes sostenerlo vibracionalmente. Y eso solo se aprende con práctica, con guía y con conocimiento profundo del campo emocional que estás activando. Así que no te vayas todavía. Queda lo más importante.
Cómo preparar tu sistema para recibir la conexión que has estado creando. Cómo abrir espacio en tu vida para que esa energía no solo llegue, sino se quede. Y si te pierdes esa parte, si no aprendes cómo cerrar el ciclo de atracción y pasar a un vínculo real desde la energía, simplemente no lo vas a lograr. Quédate, porque en los próximos minutos vas a recibir el paso final que convierte esta técnica en resultado. Y ese paso es el que casi nadie enseña, pero que lo cambia absolutamente todo. Y ahora que te estás acercando a comprender cómo la vibración sostenida, combinada con una palabra emocionalmente anclada, puede desencadenar una reacción energética en otra persona, es crucial que no te detengas aquí. Porque lo que estás haciendo no es solo repetir un ejercicio mental o emocional. Estás literalmente moldeando el campo cuántico a tu alrededor y proyectando una versión coherente de ti mismo que empieza a ser registrada por el inconsciente del otro. Este no es un truco rápido ni una técnica superficial. Es una forma de reorganizar tu energía de manera tan poderosa que tu sola presencia, aunque sea a nivel no físico, se convierta en una constante en los pensamientos, en la biología y en las emociones de quien deseas atraer. Y si has llegado hasta aquí, ya sabes que no se trata de convencer a nadie, ni de forzar un vínculo. Se trata de convertirte tú en la fuente más potente de la emoción que quieres provocar. Porque la única forma de despertar una necesidad verdadera en el otro es irradiando, tú primero, esa necesidad satisfecha. Es decir, no proyectar vacío, sino plenitud. No proyectar ansiedad, sino paz. No emitir desde necesito que me busques, sino desde ya estoy vibrando en una conexión tan real que tu mente no puede ignorarla. Y ese estado no se alcanza con pensamientos sueltos. Se alcanza con rituales vibracionales conscientes, con una rutina diaria diseñada no para impresionar al otro, sino para reconfigurar lo que tú mismo emites. Y aquí entra una técnica poco conocida pero altamente efectiva llamada proyección multisensorial inversa. Consiste en imaginar, cada día, no lo que tú quieres recibir de esa persona, sino lo que él o ella estaría sintiendo al pensarte. Es decir, en lugar de visualizarlo acercándose a ti, visualízalo experimentando internamente la inquietud, el deseo, la curiosidad, la nostalgia. Imagínalo en su rutina diaria, en silencio, con tu nombre apareciendo de pronto sin motivo. Siente esa sensación como si tú fueras él, porque cuando logras esto, estás creando un eco emocional tan real que tu mente y tu cuerpo se convierten en una antena de transmisión. Y si sostienes ese eco el tiempo suficiente, su sistema empezará a emitir una señal de búsqueda. Pero para que todo esto funcione con verdadera potencia, hay algo que no puedes ignorar. Necesitas cerrar ciclos emocionales inconclusos. No se puede emitir una vibración limpia si por dentro aún cargas resentimiento, dolor, enojo o frustración hacia esa persona. Porque toda emoción sin procesar se convierte en interferencia energética. Y si estás proyectando desde una mezcla de deseo y reproche, tu señal se vuelve confusa. Así que, antes de usar tu palabra clave, antes de iniciar cualquier técnica de visualización o respiración, necesitas limpiar tu canal interno. Una forma simple de hacerlo es a través de lo que llamamos descarga vibracional consciente. Escribir durante 5 minutos todo lo que sientes hacia esa persona, sin filtros, y luego quemar ese papel con intención de soltar, no de olvidar, sino de liberar. Porque solo un campo limpio puede emitir señales claras. Y en ese estado limpio, es cuando comienzas a observar resultados casi inmediatos. Cambios en su energía, en su comportamiento, en su forma de interactuar contigo si aún hay contacto, o incluso en sus silencios si no lo hay. Porque cuando tú sostienes una vibración nueva, el campo lo refleja como una presión interna en el otro. Una presión que no se expresa como lógica, sino como una inquietud emocional que lo empuja a buscar, a nombrarte, a pensar en ti sin querer. Ese es el punto donde todo comienza a girar a tu favor. Pero aquí también es donde la mayoría se confunde y sin saberlo, rompe el proceso.
interpretan una señal como resultado final y se desconectan de su energía. Dejan de practicar, dejan de sostener. Y entonces la vibración se disipa y el campo vuelve a reorganizarse en torno a la duda. Por eso, en la siguiente parte del video, te voy a mostrar cómo diseñar una rutina vibracional sostenible. Una práctica simple pero estructurada que puedes repetir a diario para mantener tu frecuencia, sin importar lo que ocurra en el entorno. Y además, te voy a enseñar cómo reconocer si la otra persona ya comenzó a percibir tu señal, incluso si no te ha escrito aún. Porque hay síntomas muy claros, sueños, sincronías, impulsos espontáneos, que indican que el campo está haciendo su trabajo. Pero necesitas seguir. Si te detienes aquí, justo cuando estás por acceder al núcleo del proceso, todo lo que ya has activado puede perder fuerza. Aún queda la información más poderosa. ¿Cómo cerrar el ciclo energético de la palabra clave? Para que no solo active el pensamiento del otro, sino que lo lleve a actuar, a buscar, a nombrarte. Y si no llegas a esa parte, si no comprendes cómo sellar tu vibración con intención pura, no lograrás que lo que empieza como una necesidad emocional se convierta en una conexión inevitable. Quédate, porque lo que estás a punto de descubrir no es solo el paso final, es el paso que lo cambia todo. Y si aún estás aquí, es porque algo dentro de ti ya empezó a resonar con esta nueva comprensión del vínculo energético. No importa cuántas veces hayas sentido que te ignoran, que no te ven o que te olvidan. Lo que realmente importa ahora es que tú comprendas que esa percepción es solo un reflejo de una vibración anterior que ya puedes dejar atrás. Porque cuando tu vibración cambia, el campo entero cambia contigo. Esta no es una promesa vacía ni una esperanza ingenua. Es un principio medido y comprobado. El entorno, las personas y sus reacciones están alineadas con la señal energética que tú sostienes de forma más constante. No con la que tienes un día sí y otro no. No con la que surge en momentos de inspiración y se disuelve al menor silencio, sino con aquella que logras anclar en tu identidad energética diaria, hasta que ya no sea un esfuerzo, sino un estado natural de ser. Y precisamente por eso, lo que viene ahora es tan decisivo. Porque no basta con saber que puedes provocar pensamientos, memorias y emociones en el otro. Lo que necesitas ahora es comprender cómo sostener esa vibración, incluso en los momentos de más incertidumbre. Porque ahí es donde verdaderamente se manifiesta el poder de tu presencia. No cuando todo parece ir bien, sino cuando eliges mantener tu frecuencia incluso en la ausencia, incluso en el silencio. Esa es la prueba. Y es también el punto donde la mayoría renuncia sin saber que ya estaba a punto de lograrlo. Lo que vamos a explorar en los próximos minutos es la estructura interna que convierte tu intención en una energía dominante, una vibración tan sólida que no necesita pruebas, respuestas, ni señales externas para sostenerse. Y aquí quiero revelarte una de las técnicas más avanzadas del trabajo energético emocional, una que pocos conocen porque no suele enseñarse en los primeros niveles: la resonancia reticular subconsciente. Se trata de un fenómeno mediante el cual tu campo energético comienza a impactar no solo en el estado emocional del otro, sino también en los patrones mentales que filtran sus pensamientos. Lo que esto significa es que tu palabra clave, emitida con intención diaria y con emoción auténtica, puede incrustarse lentamente en su sistema de atención. Y un día cualquiera, sin razón lógica, tu nombre, tu rostro o incluso tu voz se le aparecerán como si fueran parte de su propio pensamiento espontáneo. Ese es el momento en que el proceso energético alcanza el punto de retorno. Ya no hay forma de que no piense en ti, porque su mente ya asocia tu presencia con un tipo de sensación que su sistema necesita volver a experimentar. Pero este nivel de conexión solo es posible si tú haces tu parte desde un compromiso energético diario. Por eso, te voy a mostrar exactamente cómo estructurar una práctica vibracional de 21 días. Y no cualquier práctica, sino una que te entrene para mantener la coherencia emocional sin depender del entorno.
Una rutina que puedas hacer sin importar si te escribió o no, sin importar si viste su historia o si hubo respuesta. Porque si tú puedes seguir vibrando alto incluso en la incertidumbre, entonces el campo cuántico ya no tiene interferencias. Y en ese espacio limpio, el otro empieza a recibirte con una claridad emocional que no puede ignorar. Y todavía queda algo más que no te he revelado. La forma exacta de sellar energéticamente la palabra que estás usando para que no solo active pensamientos, sino que se convierta en un estímulo emocional profundo. Esto no lo puedes hacer al azar. Necesitas saber cuál es el momento más receptivo del día para el subconsciente del otro, cómo sincronizar tu señal con ese instante y cómo sostener la emoción durante el tiempo exacto para que se ancle en su memoria afectiva. Y eso lo veremos en la siguiente parte del video. Pero si te vas ahora, si cierras este proceso justo antes del paso más importante, lo que has logrado hasta aquí puede diluirse. No porque no haya funcionado, sino porque no supiste sostenerlo. Estás muy cerca de integrar una herramienta que no solo va a cambiar tu relación con esa persona, sino tu forma de vincularte con el mundo. Así que quédate, porque lo que estás a punto de aprender es lo que convierte esta energía en una necesidad emocional que lo llevará, sin saber cómo, a buscarte y a no poder dejar de hacerlo. Y es aquí, en este punto de profundización, donde muchos se rinden sin saber que están a pocos pasos de hacer que esa persona los piense desde que despierta hasta que se duerme. Porque una vez que has comprendido cómo influir sutilmente en el campo cuántico a través de tu coherencia emocional, tu palabra clave y tu vibración elevada, lo que sigue no es repetir lo mismo una y otra vez, sino intensificar la calidad de la señal que estás enviando. Y la calidad de esa señal no depende solo de lo que dices, sino de cómo lo dices, en qué estado interno te encuentras al emitirla, y con qué nivel de convicción la sostienes. En este momento, quiero que visualices la palabra que has elegido. Esa palabra que has usado como disparador emocional. No la veas como una simple frase, sino como un código energético. Imagina que esa palabra lleva una carga emocional específica que viaja más allá del tiempo y del espacio. Cuando la repites cada mañana con intención clara y emoción elevada, no solo estás activando tu campo vibracional, estás enviando un mensaje directo al subconsciente del otro. Pero el subconsciente humano responde a una lógica muy particular. No entiende de tiempo lineal, pero sí de repetición emocional. Por eso, cada vez que pronuncias tu palabra sin emoción o con ansiedad, estás neutralizando el efecto. Pero cuando la dices desde la certeza interna, desde un estado de presencia total, estás creando una huella vibracional que empieza a convertirse en eco dentro de la mente del otro. Y aquí entra uno de los principios más potentes de la neurociencia aplicada al campo cuántico: la evocación anticipada de memoria emocional. Se ha demostrado que el cerebro puede activar las mismas áreas neuronales al imaginar una experiencia con emoción intensa que al vivirla en la realidad física. Entonces, si tú puedes crear una visualización en la que esa persona ya te está buscando, ya está diciendo tu nombre, ya está pensando en ti con intensidad emocional, y acompañas esa escena con tu palabra clave, lo que haces es insertar ese recuerdo anticipado en tu vibración. Y el campo cuántico, que responde no a lo que deseas, sino a lo que sostienes como ya real, empieza a colapsar posibilidades para alinear esa realidad contigo. Eso no es magia, es física energética. Y aún hay un paso más profundo: el momento exacto del día en el que tu señal tiene mayor impacto. Aunque puedas repetir tu palabra y tu visualización a cualquier hora, existen 3 ventanas energéticas que aumentan exponencialmente el efecto. La primera es justo al despertar, cuando tu mente aún está en ondas teta. La segunda es entre las 2 y las 4 de la tarde, momento en que el sistema nervioso se encuentra en un estado de semivulnerabilidad emocional. Y la tercera es justo antes de dormir. En estos 3 momentos, si tú repites tu palabra clave, con tu emoción anclada, con tu visualización clara y tu respiración alineada, estás no solo emitiendo,
Estás programando. Esto no significa que debas vivir obsesionado con repetir una técnica. Significa que estás aprendiendo a convertir tu cuerpo en una antena coherente. Una antena que no pide amor, sino que lo emite. Que no busca atención, sino que se vuelve magnética por sí sola. Y cuando eso ocurre, el otro lo siente. A veces como una sensación de vacío, otras como una nostalgia súbita, otras como un deseo inexplicable de escribirte, de buscarte, de saber de ti. No lo sabrá explicar. Solo sabrá que algo cambió. Y eso que cambió, eres tú. Pero antes de que creas que ya tienes todo lo necesario, quiero que entiendas algo. Esta técnica no está completa si no conoces la última fase. Y esa fase tiene que ver con el arte del desapego vibracional. Porque si después de hacer todo este trabajo, tú sigues esperando el resultado con ansiedad, lo bloqueas. Necesitas aprender cómo soltar sin perder la intención, cómo dejar de perseguir sin dejar de proyectar. Y esa parte es la que viene a continuación. Así que no cierres este video todavía. Aún queda por revelar el paso más crucial. Cómo mantener tu vibración elevada incluso cuando el entorno no responde. Cómo proteger tu energía de recaídas emocionales. Y cómo convertirte, de forma estable, en la presencia que no puede olvidarse. Porque si no completas esa última parte, todo lo que has hecho hasta ahora puede quedarse a medio camino. Estás a punto de acceder a la fórmula completa, a la llave final. Pero si te vas ahora, simplemente no lo vas a lograr. Quédate, lo más transformador aún está por comenzar. Y mientras más te adentras en este proceso, más te das cuenta de que no estás simplemente intentando recuperar la atención de alguien. Estás reclamando tu poder interno. Estás dejando de ser una persona que reacciona ante la ausencia para convertirte en alguien que provoca presencia. Es una transición energética profunda, de ser un reflejo pasivo de lo que ocurre afuera, a ser la causa vibracional que determina lo que ocurre. Y es aquí donde todo cambia. Porque cuando tú sostienes una palabra anclada emocionalmente desde un estado de plenitud, no de carencia, esa palabra deja de ser un simple sonido y se convierte en una firma energética, un sello que queda grabado en el inconsciente del otro. Y una vez que está allí, comienza a repetirse como un eco emocional que no se puede ignorar, incluso si no hay contacto directo. Para sostener ese eco, es necesario que aprendas a vincular tu práctica diaria, no solo con intención y emoción, sino también con un sentido de propósito más grande que el deseo de ser buscado. Si todo tu enfoque está puesto únicamente en que te escriba, que te piense o que regrese, estás dejando tu poder en manos del resultado. Y eso inevitablemente genera una vibración de ansiedad que se siente como resistencia. Pero si en cambio haces este trabajo como una forma de convertirte tú en el tipo de persona que ya no necesita ser validada para sentirse completa, entonces tu vibración comienza a estabilizarse. Y cuando eso ocurre, el campo cuántico ya no responde a una petición, responde a una identidad. Y esa identidad se fortalece con lo que llamamos entrenamiento emocional deliberado. Una práctica que va más allá de repetir afirmaciones o visualizar escenas. Este entrenamiento consiste en educar a tu cuerpo para sentir, sin necesidad de estímulos externos, aquello que antes solo podías sentir cuando estabas con esa persona. Eso es lo que activa la memoria emocional compartida. No es tu presencia física lo que lo hará extrañarte, es tu capacidad de volver a esa frecuencia interna que él o ella una vez experimentó contigo. Y cuando tú sostienes esa frecuencia sin depender de que ocurra algo externo, su cuerpo lo percibe, porque estamos biológicamente diseñados para detectar el cambio en las conexiones que alguna vez nos marcaron emocionalmente. Y si tú dejas de emitir ansiedad y empiezas a emitir presencia plena, el otro lo siente como una pérdida, como una desconexión que duele sin explicación. Por eso, lo que vas a aprender en la siguiente parte del video es cómo utilizar una técnica llamada pico vibracional intermitente. Es una forma de reforzar esa huella energética a través de momentos breves pero intensos de proyección emocional. No necesitas estar meditando todo el día.
Solo necesitas 3 momentos clave donde tu energía se eleve al máximo por unos minutos, mientras usas tu palabra clave y anclas esa emoción. Esos picos, si los haces bien, se convierten en pulsos vibratorios que impactan directamente en el campo energético compartido. Es como si enviaras señales concentradas de amor, presencia, deseo o ternura, directamente al sistema emocional del otro. Y si esos impulsos son consistentes, el otro comienza a recordarte como una sensación inevitable, aunque no sepa por qué. Pero nada de esto sirve si no entiendes cómo proteger tu vibración. Porque una de las mayores trampas es comenzar a ver señales y perder el control emocional. Te ilusionas, te apegas, y sin darte cuenta, caes en la frecuencia de necesidad otra vez. Lo que necesitas ahora es aprender a responder desde tu nueva identidad. Por eso, te voy a compartir también la estructura de una respuesta energética estable. Cómo actuar, qué decir, cómo pensar, incluso cómo moverte cuando el otro se acerque de nuevo. Porque ese momento llegará, y cuando lo haga, tu coherencia emocional será lo que determine si esa conexión se fortalece o vuelve a romperse. Así que quédate. No cortes ahora. Lo que viene en los siguientes minutos es lo que convierte esta técnica en una transformación duradera. La palabra que has elegido está cargada de poder, pero solo si sabes sostenerla desde la energía adecuada. Y aún no has visto cómo activar ese poder al máximo. Si te desconectas antes de entender cómo cerrar este ciclo vibracional, todo lo que has construido puede diluirse. Quédate hasta el final. Porque el paso más importante, el que realmente hace que se obsesione contigo desde el primer pensamiento del día, está por revelarse. Y si no lo aprendes, simplemente no lo vas a lograr. Y si realmente estás comprometido con manifestar ese cambio profundo, tienes que comprender algo aún más poderoso. No se trata solamente de lo que haces en los momentos de práctica, sino de quién estás siendo el resto del día. Tu vibración no es un botón que se enciende y apaga cuando meditas, cuando repites tu palabra clave o cuando te enfocas durante unos minutos. Tu vibración es el telón de fondo constante de tu estado interno. Por eso, si después de hacer todo el trabajo energético, pasas el resto del día dudando, espiando sus redes sociales, revisando el teléfono o permitiendo que pensamientos de carencia dominen tu mente, todo lo que estás construyendo comienza a erosionarse sin que lo notes. El campo cuántico no responde a impulsos esporádicos, responde a señales sostenidas. Y una señal sostenida es aquella que no solo emites durante una práctica guiada, sino que se refleja en la forma en que respiras, en cómo hablas contigo mismo, en tu postura corporal, en cómo caminas por la calle, en lo que eliges pensar cuando nadie te ve. Por eso, tu palabra clave tiene que dejar de ser una técnica aislada para convertirse en un gesto de identidad. Algo que no solo pronuncias, sino que encarnas. Tiene que resonar en tu interior como si fuera parte de ti, como si no la necesitaras para atraer al otro, sino como si fuera la expresión natural de una energía que ya te pertenece. Y aquí entra una práctica clave que muchos olvidan. El entorno también es un reflejo de tu vibración. Observa a tu alrededor. ¿Tu espacio físico refleja la conexión que deseas crear? ¿Tus hábitos cotidianos están alineados con la versión de ti que ya ha manifestado ese vínculo? Porque si estás intentando atraer a alguien mientras tu vida está llena de caos, de objetos que evocan tristeza, de rutinas que refuerzan la ausencia, entonces estás emitiendo señales contradictorias. El campo responde a la coherencia, y la coherencia se entrena en cada detalle, desde lo que comes hasta cómo ordenas tu habitación, pasando por las palabras que usas para describirte. Todo es vibración, todo es frecuencia, y todo suma o resta en el proceso. Además, necesitas entender cómo influye la programación mental nocturna. Justo antes de dormir, tu mente entra en un estado altamente receptivo. Y es ahí donde puedes instalar, con mayor efectividad, una idea específica en tu subconsciente. Y también en el campo energético compartido con la otra persona.
Es el momento perfecto para repetir tu palabra clave, acompañada de una visualización emocional clara y vívida. Pero no lo hagas desde la esperanza, hazlo desde la certeza. Cierra los ojos y visualiza cómo esa persona, en otro lugar, en otra cama, comienza a removerse inquieto. Siente cómo se pregunta por qué no puede dejar de pensar en ti. Visualiza cómo al despertar, tiene tu nombre en la punta de la lengua, sin saber exactamente por qué. Esa imagen, repetida con emoción elevada cada noche, comienza a formar una huella energética que se ancla en el inconsciente colectivo que ambos comparten. Y cuando esa huella es lo suficientemente fuerte, el resultado es inevitable. Pero aquí es donde necesitas prepararte para lo que viene después, porque atraer su pensamiento es apenas el primer paso. Lo que realmente transforma tu vida es aprender a sostener esa conexión sin necesidad de controlar, sin necesidad de manipular, sin caer de nuevo en viejos patrones de dependencia. Por eso, en la siguiente parte de este video, vamos a hablar sobre el principio de frecuencia dominante sostenida. Es el nivel donde ya no necesitas buscar más técnicas, porque tú te has convertido en la técnica. Eres la vibración, eres el canal, y desde ahí, no solo atraes, eliges. No solo provocas pensamientos ajenos, creas realidades nuevas. Así que si te vas ahora, si cierras este proceso justo cuando está por revelarse el elemento más potente, el que transforma tu energía en un campo magnético imposible de ignorar, entonces te quedarás en el umbral, sin cruzar la puerta. Quédate, porque en los próximos minutos vamos a activar la estructura final, la que hace que no solo piense en ti, sino que no pueda dejar de hacerlo. Y si te pierdes eso, simplemente no lo vas a lograr. Y hay algo más que no puedes ignorar si realmente estás decidido a convertirte en una vibración imposible de borrar: la integración emocional consciente. Esto significa que no basta con repetir palabras poderosas o practicar visualizaciones puntuales si esas acciones no están respaldadas por una transformación emocional real. Lo que muchas personas no comprenden, y por eso no logran el resultado, es que el subconsciente del otro no responde a tus palabras, sino a la energía emocional que las sostiene. Puedes decir la frase perfecta, repetir tu palabra clave con la mejor entonación del mundo, pero si por dentro sigues vibrando desde el miedo, desde la necesidad, desde la inseguridad, lo que el otro recibe no es tu intención, sino tu frecuencia oculta, y esa frecuencia, aunque invisible, lo comunica todo. Por eso, en esta fase del proceso necesitas hacer un trabajo más profundo, identificar tus emociones dominantes cuando piensas en esa persona. ¿Sientes ansiedad, tristeza, expectativa, vacío? Entonces esa es la señal que estás emitiendo, y eso es lo que el otro percibe aunque tú estés intentando atraer amor. En cambio, cuando logras convertir esas emociones en estados de plenitud, gratitud, amor no condicionado, entonces tu vibración cambia de polaridad. Y ese cambio es lo que activa el efecto de resonancia inversa. Es decir, en lugar de que tú pienses en él o ella con intensidad, será esa persona quien no pueda dejar de pensar en ti. No por lo que haces, sino por lo que ahora representas. Un canal de energía coherente que su sistema emocional reconoce como necesario. Y aquí es cuando empieza a surgir una reacción nueva, algo que tal vez ya hayas sentido, pero no sabías cómo interpretar. Esa persona comienza a recordarte en momentos inesperados. Te sueña, te escucha en una canción, te imagina en situaciones comunes. Y todo eso ocurre porque tú ya no estás intentando imponer tu presencia desde el deseo. Estás dejando que tu vibración haga el trabajo. Esto no es místico. Está sustentado en la relación entre el campo electromagnético del corazón y la capacidad del cerebro de captar información no lineal. Joe Dispenza lo llama coherencia mente-corazón. Y cuando ésta se activa, no solo te alineas tú, sino que alineas también el campo que compartes con el otro. Pero no puedes quedarte aquí, porque ahora que sabes cómo emitir una vibración clara,
cómo anclar tu palabra clave en los momentos energéticos más receptivos y cómo mantener tu energía sin sabotearla con pensamientos contradictorios, necesitas ir más allá. Integrar tu nueva identidad energética en la narrativa de tu día a día. Esto significa que tienes que comenzar a hablarte a ti mismo como alguien que ya es recordado, ya es deseado, ya es buscado. Tienes que moverte, pensar y actuar como si su presencia ya estuviera reaccionando a la tuya, aunque aún no lo veas en lo físico, porque si esperas ver resultados para creer, estás vibrando desde la duda. Pero si eliges sentirlo antes de verlo, el campo no tiene más opción que responder. Y en la siguiente parte del video, vamos a crear una secuencia guiada que te va a ayudar a sostener este estado emocional durante más tiempo. No se trata de fuerza de voluntad, sino de entrenamiento vibracional. Vas a aprender cómo crear pequeños anclajes a lo largo del día que refuercen tu frecuencia. Un gesto, una palabra, una respiración, una imagen mental. Cada uno de estos elementos será como una antena que te mantiene conectado con tu intención, sin caer en el viejo patrón de esperar respuestas para sentirte completo. Pero hay un último detalle que aún no hemos tocado, y es quizás el más importante de todos. Cómo cerrar la conexión energética de cada día de forma correcta para que el trabajo no se disipe mientras duermes. Muchas personas hacen todo bien durante el día, pero por la noche, al dejarse llevar por pensamientos de duda o nostalgia, desactivan la energía que construyeron. Por eso, el ritual nocturno es fundamental. Y en los próximos minutos voy a revelarte cómo diseñarlo paso a paso. Pero si no llegas hasta esa parte, si te vas antes de comprender cómo consolidar tu frecuencia en tu estado subconsciente, todo lo anterior puede ser en vano. Así que quédate, porque lo que estás a punto de descubrir es la estructura que le da permanencia a todo este proceso. Y sin esa estructura, simplemente no podrás sostener el resultado. Recuerda, atraer un pensamiento es fácil, pero convertirte en un recuerdo constante, en una necesidad emocional, en una presencia imposible de ignorar, eso solo se logra si completas el camino. Y justo ahora es cuando estás más cerca que nunca. Y cuando entiendes que cada pensamiento que sostienes, cada emoción que eliges mantener y cada palabra que repites con intención está reprogramando la frecuencia que emites, es entonces cuando asumes el verdadero rol de creador consciente. Este trabajo no es solamente sobre atraer la atención de alguien, sino sobre reconectar con tu capacidad de influir en la realidad desde tu estado interno. Porque, aunque parezca que todo depende del otro, si responde, si te busca, si te piensa, la verdad profunda es que todo comienza contigo. Si tú cambias tu vibración, si tú reconfiguras lo que eres en lo sutil, inevitablemente provocarás una respuesta en el entorno. Y esto incluye a esa persona que crees haber perdido, que crees que ya no siente o que quizás ni siquiera imagina lo mucho que lo estás pensando. Una de las herramientas más poderosas que todavía no hemos desarrollado a fondo en este proceso es la técnica de reflejo emocional inducido. ¿En qué consiste? En provocar dentro de ti un estado tan auténtico, tan coherente, tan cargado de emoción específica, que el otro no pueda evitar comenzar a sentir algo similar sin saber por qué. Y lo más sorprendente es que no necesitas contacto físico, ni siquiera un mensaje o una llamada. Esta técnica funciona por resonancia. Si tú emites con suficiente claridad una emoción, ya sea ternura, deseo, paz, alegría compartida, y lo haces mientras piensas en la conexión con esa persona desde un lugar de gratitud, estás sembrando en su campo emocional una semilla que va a empezar a brotar. Es un anclaje invisible, pero profundamente efectivo. Lo que tienes que hacer entonces es elegir una memoria que compartieron, una escena emocional que represente esa conexión real. Visualízala todos los días, pero no como quien la recuerda con nostalgia, sino como quien la revive con presencia. Siente en tu cuerpo lo que sentiste en ese momento. Inhala profundamente y vincula esa sensación a tu palabra clave.
Esa palabra que elegiste no es solo un puente, es el activador. Cuando la pronuncias en ese estado emocional, estás enviando una señal tan precisa, tan dirigida, que impacta directamente en el subconsciente del otro. Y si repites esta práctica con suficiente constancia, el efecto es casi inevitable. Empezarás a aparecer en su mente en momentos inesperados, como una intuición, como un deseo no explicado, como una imagen persistente. Pero atención, porque aún queda un elemento que muy pocos enseñan y que marca la diferencia entre una conexión emocional que se enciende y otra que se queda en un impulso pasajero: el cierre vibracional consciente. Esto significa que cada vez que termines tu práctica, necesitas sellarla con una frase, un gesto o un pensamiento de confianza absoluta. Algo que te ancle en la certeza de que ya ha sido recibido, que el campo ya está respondiendo, que no necesitas hacer nada más que sostener tu frecuencia. ¿Por qué es esto tan importante? Porque si terminas tu visualización y luego pasas el resto del día dudando, esperando señales o buscando pruebas de que está funcionando, estás enviando una señal contradictoria. Estás diciendo con tu vibración: no confío del todo. Y esa duda desarma lo que tanto estás construyendo. Ahora bien, en la siguiente parte del video, voy a enseñarte exactamente cómo crear este cierre vibracional. No con una técnica genérica, sino con una estructura personalizada según tu nivel emocional actual. Vas a aprender a identificar cuál es tu frecuencia predominante, cómo ajustar tus pensamientos diarios para alinearte con tu intención y cómo evitar los errores sutiles que sabotean tu manifestación sin que te des cuenta. También te mostraré cómo utilizar la respiración como una herramienta de alineación inmediata y cómo reforzar la conexión emocional con ejercicios simples que puedes integrar en tu rutina diaria. Pero antes de continuar, necesito que entiendas lo siguiente. Lo que estás activando ahora no es un simple cambio de mentalidad. Es una transformación energética profunda. Estás aprendiendo a hablar el idioma del campo cuántico. Y si aprendes a sostenerlo, a nutrirlo y a protegerlo, no solo atraerás una respuesta emocional, atraerás una nueva realidad. Pero si te vas ahora, si no terminas de integrar los últimos pasos, si no permaneces hasta el final del proceso, te quedarás con una vibración incompleta. Y una vibración incompleta solo trae resultados efímeros. Quédate, porque la siguiente revelación es la que hará que esa persona no solo piense en ti, sino que comience a buscarte con una urgencia emocional que no podrá ignorar. Y si te lo pierdes ahora, simplemente no lo vas a lograr. Y aquí es donde comienza una de las fases más transformadoras del proceso, cuando ya no buscas resultados desde el control, sino que entiendes que la verdadera manifestación ocurre cuando la energía que emites es más fuerte que la necesidad que proyectas. Porque sí, puedes repetir una frase poderosa, puedes usar la palabra clave que desencadena emociones intensas en el otro. Pero si en el fondo de ti hay un miedo latente de que no funcione, si hay una duda que se disfraza de esperanza, entonces el campo cuántico recibe un mensaje contradictorio. Y ese es el motivo por el cual muchas personas, aún haciendo todo bien, no logran el resultado, porque están vibrando desde la ausencia mientras visualizan presencia. Lo que necesitas ahora es comprender cómo alinear tu vibración de una manera tan completa, tan auténtica, que ya no haya separación entre lo que deseas y lo que estás siendo. Joe Dispenza lo explica claramente. El campo no responde a lo que quieres, responde a lo que eres. Por eso, si tu objetivo es provocar que esa persona te piense desde el primer momento en que abre los ojos, no basta con que tú lo desees. Tienes que convertirte en la fuente emocional que su subconsciente ya reconoce como hogar. Y eso se logra a través de lo que llamamos frecuencia dominante establecida. Este principio consiste en sostener durante el mayor número de horas del día una emoción específica que tú ya has vinculado con la conexión que deseas. Por ejemplo, si cada vez que piensas en esa persona sientes calma, seguridad, deseo o ternura, y logras mantener esa sensación en ti sin interrupciones,
entonces estás generando una corriente continua de vibración coherente. Y esa corriente, cuando es lo suficientemente constante, se convierte en el campo dominante del vínculo. La ciencia emocional lo respalda. Las relaciones humanas no son solamente mentales ni físicas, son campos compartidos. Cada persona con la que has conectado profundamente sigue ligada a ti a través de un rastro vibracional. Ese canal, aunque parezca dormido, sigue ahí, esperando ser reactivado. Y tú puedes reactivarlo con intención, con emoción, con práctica diaria. Pero aún falta un componente que no muchos enseñan y que cambia por completo la intensidad del resultado. La polarización emocional opuesta. Este concepto se basa en introducir dentro de tu práctica una microdosis de ausencia. ¿Qué significa esto? Que después de proyectar toda tu energía hacia esa persona, después de activar el recuerdo, la emoción y la palabra que lo hace vibrar, debes desaparecer vibracionalmente por unas horas. Retirar tu energía de forma consciente. No responder, no pensar, no buscar. Solo sostener tu presencia en silencio. ¿Por qué? Porque el cerebro humano responde al contraste. Cuando ha recibido una alta carga emocional y luego se queda sin ella, comienza a buscarla con urgencia, y es ahí donde ocurre el cambio. El otro empieza a necesitar lo que antes simplemente recibía sin esfuerzo. Este efecto es el responsable de que muchas veces una persona reaparezca después de días o semanas de silencio, sin razón aparente. No es magia, es estrategia vibracional. Y tú puedes provocar ese efecto de forma consciente si aprendes a modular tu presencia energética de forma rítmica. En la siguiente parte del video, te voy a enseñar cómo diseñar ese ritmo. Te mostraré cómo alternar entre presencia activa y retiro energético para crear una tensión emocional positiva que el otro no podrá ignorar. Y además, aprenderás cómo reforzar esa dinámica con pequeños disparadores físicos, olores, colores, frases o canciones que activen en el otro el recuerdo emocional de ti sin que tenga que verte ni hablar contigo. Pero antes de continuar, necesito que entiendas lo siguiente. No estás solo repitiendo una técnica. Estás reentrenando tu sistema nervioso, reprogramando tu mente subconsciente y enviando señales emocionales tan precisas que impactan directamente en la percepción del otro. Este trabajo no se trata de manipular, se trata de volverte magnético. Y si logras mantener esa frecuencia con compromiso real, verás que el otro no solo te pensará, comenzará a desear tu presencia como una necesidad emocional. Aún queda una parte crucial que revelaremos en los siguientes minutos. ¿Cómo blindar tu energía para que ninguna duda, ningún silencio y ningún estímulo externo logre sacarte de esa frecuencia? Y te advierto, si te desconectas ahora, si no llegas a comprender cómo consolidar ese escudo vibracional final, todo lo que has trabajado puede comenzar a diluirse sin que lo notes. Quédate, porque la verdadera manifestación no está en lo que haces durante unos minutos, sino en quién decides ser durante cada instante del día. Y justo ahora, estás más cerca que nunca de convertirte en esa persona inolvidable. Y si de verdad estás comprometido con convertirte en esa presencia imposible de ignorar, entonces tienes que comprender que lo que viene ahora no es una simple técnica más, sino una expansión consciente de tu identidad energética. Hasta aquí, ya sabes cómo crear una frecuencia coherente, cómo utilizar una palabra clave cargada emocionalmente para activar recuerdos subconscientes, y cómo sostener una vibración estable que conecte con el campo energético de esa persona. Pero hay una capa más profunda que necesitas activar si realmente quieres que te piense apenas comience el día, que te sienta en su pecho, incluso antes de abrir los ojos, que su primer impulso al despertar sea buscarte, escribirte o recordarte sin saber por qué. Esa capa se llama autoidentificación vibracional. Lo que muchos no comprenden es que no basta con practicar, visualizar y repetir frases desde un estado desconectado. Es necesario que toda tu identidad, la forma en la que te ves, te hablas, te mueves, te relacionas contigo mismo,
esté completamente alineada con la emoción que deseas generar en el otro. Porque el campo no responde a los rituales vacíos, responde a lo que realmente sostienes cuando nadie te mira. Entonces, si durante tus prácticas emites amor, presencia y magnetismo, pero el resto del día estás dudando de tu valor, temiendo ser ignorado o esperando señales externas para sentirte bien, estás saboteando silenciosamente tu resultado. La autoidentificación vibracional comienza por una decisión interna. ¿Quién estás eligiendo ser hoy? ¿Una persona que necesita ser recordada o una que ya sabe que es inolvidable? ¿Alguien que espera ser amado o alguien que ya encarna el amor? Esta elección no es abstracta, es concreta y se refleja en cada gesto, en cada pensamiento recurrente, en cada microacción. Por eso, el siguiente paso que vamos a explorar juntos es la creación de un perfil vibracional diario. Esto no es una técnica más, es una estructura completa que te va a permitir encarnar, todos los días, la versión de ti que naturalmente genera atracción, deseo y conexión sin esfuerzo. Este perfil vibracional incluye prácticas como iniciar el día con una frase de poder alineada a tu palabra clave, repetir una visualización multisensorial justo después de despertar, usar la respiración rítmica para activar tu sistema nervioso parasimpático y así emitir una frecuencia estable, y practicar el desapego dinámico a través de microactos de confianza energética, donde actúas como si ya estuviera ocurriendo, incluso cuando aún no hay evidencia física. Además, dentro de este perfil aprenderás a establecer microanclas emocionales. Estas son acciones o elementos físicos que refuerzan tu frecuencia sin necesidad de esfuerzo constante. Por ejemplo, un aroma específico que asocias con la emoción que quieres proyectar, una playlist diseñada para sostener tu estado, o una prenda de vestir que uses solo cuando estés en plena conexión vibracional. Parece simple, pero estos elementos refuerzan inconscientemente tu identidad emocional y hacen que esa presencia se vuelva más fuerte en el campo cuántico. Recuerda, cuanto más clara y coherente sea tu señal, más inevitable será la reacción del otro. Y aún hay más. Vamos a explorar también cómo usar el lenguaje no verbal como refuerzo vibracional. La forma en que te sientas, caminas, hablas y haces contacto visual está profundamente relacionada con tu nivel de atracción energética. Si aprendes a mover tu cuerpo desde la energía de «yo ya soy suficiente», ese mensaje llega al campo como una frecuencia dominante. Y cuando tú eres la vibración dominante en el vínculo, el otro comienza a girar energéticamente hacia ti. No lo hace porque lo decidas desde la mente, sino porque tu campo se ha vuelto más fuerte, más claro, más constante. Todo esto te prepara para la técnica final que revelaremos más adelante: la proyección subconsciente diferida. Este es un ejercicio avanzado que permite programar la energía que quieres que el otro reciba en momentos clave del día, incluso mientras tú estás ocupado, trabajando o durmiendo. Se basa en el principio de que la intención sostenida puede dejar residuos vibracionales en el campo que siguen actuando sin que tú estés presente conscientemente. Pero para que esta técnica funcione, tienes que haber activado primero todo lo que ya hemos trabajado: tu palabra clave, tu emoción elevada, tu perfil vibracional, tu coherencia emocional y tu rutina de desapego. Y justo por eso no puedes irte ahora, porque si lo haces, te quedarás con una práctica incompleta. Puede que logres atraer pensamientos esporádicos, quizás algún mensaje o gesto inesperado, pero si no completas el proceso, si no instalas la frecuencia de manera estable y permanente, esa conexión no se sostendrá. Quédate, porque en la próxima parte vas a aprender cómo cerrar todo este trabajo con la técnica que hace que esa persona no solo te piense, sino que te necesite, que despierte con tu nombre en la mente, que te asocie con su primer respiro del día, que sienta tu presencia como un impulso que no puede detener. Y si te pierdes eso ahora, simplemente no lo vas a lograr. Y ahora que has llegado hasta aquí, ya no eres la misma persona que comenzó este video. Porque no solo has aprendido una frase poderosa,
no solo has descubierto cómo activar el recuerdo emocional en el otro, has comenzado a reconectar con tu verdadero poder, el de elegir tu frecuencia, el de convertirte en un canal consciente de la emoción que quieres provocar, el de ser tú quien emite y no quien espera. Y eso, aunque aún no veas los resultados inmediatos, ya está sembrando algo profundo en el campo que los une. Esa persona, esa conexión, ese deseo, no están lejos, están en proceso de resonancia contigo. Recuerda, este camino no se trata de trucos ni atajos, se trata de vibración real, de convertirte cada día en la frecuencia que deseas atraer, de sostener tu identidad energética aun cuando el entorno parezca no responder. Porque el campo cuántico no reacciona al deseo impaciente, sino a la coherencia establecida. Si tú puedes mantener tu energía limpia, enfocada y cargada de intención, los resultados no solo llegarán de forma inevitable. Y ahora, quiero que me cuentes en los comentarios, ¿cuál es la palabra que vas a usar a partir de hoy para activar esta conexión? ¿Cuál es esa emoción que vas a anclar dentro de ti para que el otro no pueda dejar de pensarte? Tu experiencia puede inspirar a muchos más que están en este mismo camino. No olvides suscribirte si quieres seguir aprendiendo cómo usar el poder del corazón, la mente y el campo cuántico al estilo del Dr. Joe Dispenza. Porque lo que viene en los próximos videos es aún más profundo. Vamos a revelar cómo convertirte en la vibración dominante en cualquier vínculo, cómo proyectar tu presencia a distancia y cómo sostener una conexión emocional incluso en el silencio. Así que mantente atento, porque lo mejor todavía está por manifestarse.